Gnosis Enseñanzas Esotéricas presenta Animales de la mitología griega. En el programa del día de hoy vamos a estudiar todo lo relacionado con aquellas criaturas mitológicas que, como su palabra lo indica, son parte de la historia de Grecia, y todas estas criaturas extraordinarias tienen, pues de hecho, una gran importancia también dentro del campo esotérico, ya que los héroes y seres que según vivieron en aquella época cuando existían las criaturas mitológicas, no solo la veían de una forma física, sino que también la reconocían esas criaturas en una forma esotérica, porque realmente lo tienen. Si vemos, el primer animal mitológico es el centauro. Este animal mitológico es una criatura que, pues de hecho, está representada en Quirón. Es el centauro como más reconocido, Queiro, Chirón, Quirón, y se habla que era un centauro sabio e inteligente, de muy buen carácter, hijo de Crono y Filira, una hija del océano. Quirón vivía en una cueva del monte Pelión en Tesalia, y fue un gran educador en música, arte, caza, moral, medicina, cirugía, y autor de los héroes Aquiles, Ayas, Esclapio, Teseo, Jackson, Aristeo, Acteón y Hércules o Heracles. Este gran centauro ha dejado, pues, de hecho, una huella, porque se dice que de él se aprendió mucho a nivel de lo que es el campo de la medicina, y dejó, pues, muchas enseñanzas dentro de aquellas, los famosos héroes mitológicos. Pero hay algo interesante en Quirón o en el centauro como animal mitológico, que es la representación del hombre y la parte animal. ¿Qué quiere decir esto? Que el centauro todavía necesita purificarse, necesita trabajar en sí mismo para poder lograr totalmente su estado de humano, porque hay mezcla entre hombre y animal. O sea, todavía existe el ego interior, y mientras no se elimine, pues seremos animales con forma humana. Ese es el objetivo dentro del estudio de este animal. Mediante un trabajo de muerte podemos lograr realmente nuestro nivel de ser humano. El siguiente animal mitológico está representado con Cerbero, el famoso perro o demonio del pozo. El famoso animal, también conocido como el perro o el can de Hades, el monstruo de 3 cabezas. Cerbero guarda la puerta de Hades o del inframundo griego. Aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no ingresaran en el inframundo. Se dice que es hijo de Equida y Tifón y hermano de Ortro, representando las 3 furias. Está representando el demonio de la mente, de la mala voluntad y el deseo. Está representando aquellas fuerzas involutivas, opuestas a las 3 fuerzas primarias de creación. Está representando el deseo, la pasión, que nos lleva a un proceso de carácter involutivo. Este animal Cerbero, el objetivo es transformarlo en el gran Can, que ha de llevar, como lo dice la historia griega, a Teseo, llevarlo a través de ese famoso hilo de Ariadna hacia los mundos superiores. Fijémonos en el siguiente animal de la mitología griega. Quiero referirme en este momento a las famosas sirenas. Las sirenas son criaturas legendarias pertenecientes a la folclore, las leyendas mitológicas griegas. La primera mención que se conoce de las sirenas en la Odisea, cuando Odiseo se enfrenta a su canto en el mar, donde aparecen 3 o más sirenas. Estas criaturas, que algo muy parecido al centauro, tiene la representación de anfibio, tiene la representación de un pez y con forma humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano ha involucionado a través de sus propias aguas genésicas y se ha lanzado a su propia destrucción mediante los abusos de las energías, y yendo, pues, cada día en decadencia y perdiendo su forma humana y convirtiéndose en un pez en forma animal lentamente, por falta de trabajo a nivel de las aguas, a nivel de la transmutación.
Es lo que podríamos decir en representación a las sirenas. Otra criatura mitológica que podemos nosotros estudiar a continuación de las sirenas es, analicemos entonces en este momento a Escila. Escila está representada como un monstruo marino que anteriormente fue una ninfa de Forcis y Ceto. Escila es escrita como un monstruo con torso de mujer, con cola de pez, así como con 6 perros partiendo de su cintura, con 2 patas cada uno, haciendo un total de 12. Según otras versiones, Escila es un ser con 6 largos y serpentinos cuellos con cabeza grotescas, mientras que sus 12 patas serían otra naturaleza diferente. Realmente esta criatura es una criatura mitológica que, si ustedes han visto la famosa película de Odiseo, cuando él va pasando entre aquellas cavernas, pues tiene que encontrarse con Escila o con Caridis, pero el objetivo de esas criaturas es devorar a cada uno de aquellos navegantes, y lo pudimos ver a través de cierto episodio donde varios de aquellos navegantes que iban con Odiseo fueron devorados por esta criatura monstruosa, y que a continuación su hermana, que estaba muy cerca de ella, después del paso por aquel lugar, por aquellas montañas y con su profundidad por donde iban los navegantes, pues se tenían que encontrar con la siguiente criatura, y la siguiente criatura es conocida con el nombre de Caridis. Succionador es un horrible monstruo marino, hijo de Poseidón y Gea, que traga enormes cantidades de agua 3 veces al día y las devolvía otra tantas veces, adoptando así la forma de un remolino que devoraba todo aquel o aquellas personas, barcos que pues de hecho pasaran por su espacio, por su lugar. El famoso Odiseo tuvo que enfrentarse a esta criatura para no ser devorado, pero toda su embarcación, todos sus hombres fueron devorados, y de ahí en adelante pues vemos que él debe continuar su camino totalmente solo hasta llegar a su tierra natal, Ítaca. Esta criatura mitológica pues también es parte de esos animales de la antigua mitología griega, y por eso la hemos colocado en este video, para que ustedes pues tengan un poco de aquella historia y reconozcan esta criatura dentro de la mitología de los animales de la antigua Grecia. Ahora analicemos a Pegaso. Pegaso era un caballo alado, es decir, un caballo con alas. Pegaso fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Se habla que era hijo de Zeus y de Hera, dios del cielo y de la tierra. Pegaso, una criatura que nos damos cuenta en cierta película muy famosa, donde aquel héroe monta al famoso Pegaso y vuela por los aires. Pegaso ha sido representado como el mismísimo cuerpo astral, aquella facultad que el ser humano puede tener para desenvolverse en las dimensiones superiores del cosmos, moverse en forma consciente, porque el caballo está representando la conciencia astral. Estudiemos ahora a la famosa quimera. Se dice que es un animal fabuloso y que era un monstruo híbrido, hijo de Tifón y de Equina, que cabalgaba por las regiones de Asia Menor, aterrorizando a las poblaciones y engullendo animales en todo tipo de rebaños. ¿Qué podemos decir con relación a la quimera? Es una mezcla entre cabra, se dice que de dragón, de tigre o de león, pero es una expresión donde nos indica una manifestación de carácter animal, egoica, porque la cola del animal era una serpiente y toda su expresión es totalmente animalesca, y que devoraba pues animales en todo lugar. Realmente podemos decir que es la manifestación o expresión egoica, diabólica, animalesca que todo ser humano lleva en su interior,
y mientras no trabajemos sobre sí mismo, pues nuestra parte mental siempre tendrá esas formas de carácter anfibio, de carácter animalesco. Tendremos forma de tigre, de león, de cabra, de dragón, de gallina, de oso, bueno, como ustedes quieran llamarle o imaginarse, pero realmente en nuestra mente viven todos esos animales y el objetivo es eliminar nuestra propia quimera interior. Entonces, estas criaturas mitológicas realmente tienen mucho que ver dentro del campo de nuestra propia psicología y el objetivo es trabajar en la eliminación o desintegración de cada uno de esos elementos que llevamos en nuestro interior. Analicemos este animal muy famoso conocido como la esfinge. La historia habla de aquella pregunta, de aquel acertijo que la famosa esfinge le hacía a todos aquellos hombres que pues pasaban por su espacio, por su lugar, por la cueva, por el lugar donde vivía, y aquella pregunta que hacía que cuál era el ser con una voz que en la mañana a la salida del sol pues caminaba en 4 patas y que al mediodía lo hacía en 2 y que al atardecer lo hacía en 3. Muchos navegantes, muchos individuos que pasaban por sus lares, por su lugar de domicilio, por decirlo así, donde se encontraba la famosa esfinge, que no podían cumplir, que no podían responder pues a su acertijo, era devorado por aquella criatura. Hay algo extraordinario al observar esta criatura, que no es más ni menos que la representación de aquellos 4 elementos de la naturaleza. Fíjense ustedes que el rostro está representando a un rostro humano y es la expresión del elemento agua, pero las alas son la representación de ese elemento aire volátil, alado. Las patas traseras están representando el elemento tierra, el famoso buey, y las manos o patas de adelante están representando, pues de hecho, al león, están representando el fuego. Es una criatura representativa, vuelvo y repito, de los 4 elementos de la naturaleza. Son los 4 elementos o 4 animales dentro de aquel trabajo de carácter alquímico. Fíjense que el famoso león de Nemea es otra criatura la cual tuvo que ser vencida total por el famoso Heracles, ya que se dice que era un animal bastante difícil de poder matar, de poder destruir, porque su pelaje dorado y sus garras eran muy poderosas, más que las espadas, y realmente fue únicamente Heracles quien pudo vencer al león de Nemea. Analicemos un poco. Se dice que el león de Nemea era un monstruo despiadado, monstruo que vivía en Nemea, del cual pues se habla su nombre, ¿no? Finalmente se dice que fue vencido por Heracles, y esta criatura se habla que era hijo de Tifón y de Equina. También tiene un compadrazgo, una hermandad con la famosa quimera, y el cierto del caso es que el león de Nemea está representando aquella fuerza animal que hay dentro de nosotros, que debemos vencer, que debemos capturar mediante un trabajo serio de carácter psicológico y poder obtener aquellas fuerzas en una forma contraria, dejando de ser esa manifestación animalesca y realmente convertirnos en seres humanos. Analicemos entonces en este momento la hidra de Lerna. La hidra de Lerna, una criatura antigua, despiadada, un monstruo acuático con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas va desde 3, 5, 9, 100, 1000, etcétera, etcétera. Se dice que tenía un aliento venenoso a la que Heracles mató en un segundo con su trabajo, que fueron 12 los trabajos de Hércules, y uno de sus trabajos pues de hecho fue eliminar la hidra de Lerna.
Se dice que tenía o que poseía la virtud de regenerar sus cabezas. Si se le cortaba una, surgían dos, y así sucesivamente. Se dice que vivía en el lago Lerna, del cual pues tenemos su nombre, en el golfo de Argolia, cerca de Nauplia. Entonces esta criatura realmente, pues quien pudo eliminarla fue el famoso Heracles en uno de sus 12 trabajos. Toda criatura acuática, especial las que surgen una y otra, aún eliminándole y surgen más, es la representación que en las aguas de vida está la clave para la eliminación del ego, o a través del mal uso de las aguas genésicas se le da vida a numerosas criaturas infernales psicológicas que están en nuestro propio subconsciente. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos a esta otra criatura conocida como Medusa, la famosa Medusa de la mitología griega. Se representa a Medusa como guardiana y protectora. Era un monstruo otónico perteneciente a la tierra, y se le da pues una referencia a los dioses y espíritus del inframundo. Medusa era un monstruo femenino que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo. Sabemos que Medusa tuvo otras hermanas, otras criaturas de ese nivel, de esa calidad monstruosa, y también pues se habla que era hija de Tifón y de Equina. Pero hay algo interesante en el estudio de la famosa Medusa, que a través del estudio esotérico ocultista está representando la legión psicológica. Todas las cabezas o serpientes que están en la cabeza de Medusa son representativos a la legión psicológica, es representativo al ego animal que llevamos todos en nuestra psiquis, en nuestra mente, y son serpes abismales que si no los corregimos, si no los eliminamos, pues nos llevan hacia ese inframundo, hacia las regiones de la propia involución humana.